La OTEP Sindicato Nacional anunció que mañana irán a un paro total de actividades. Desde el Ministerio de Educación y Ciencias se señalan que ellos están abiertos al diálogo para destrabar el conflicto. Para el diálogo, para ver cuáles son las reivindicaciones y si hay posibilidad yo mismo voy a pelear por esa reivindicación. Así de aperturista está el secretario de Estado, Eduardo Petta, quien se mostró muy confiado en su gestión apenas a 15 días de haber asumido. Petta asegura que hasta esta mañana no recibió ninguna comunicación oficial de un paro para este jueves, pero expresó que estuvo hablando con otros gremios para cumplir las exigencias. Hay un compromiso del presidente de la República de que la educación sea una causa nacional. El mismo presidente de la República se encargó de lograr los recursos que puedan permitirnos un 13%, porque no teníamos recursos, pero ya con Hacienda se trabajó durante más de una semana y felizmente hemos llegado con una federación bastante grande al acuerdo del 13% de honrar y esperemos las expresiones de los otros sectores que vamos a reunirnos y ver cuáles son sus pretensiones. La OTEP-SN reclama mejoras edilicias urgentes por la precariedad e incomodidad en la que tienen que enseñar. También solicitan compra de materiales didácticos para los alumnos y arreglos de mobiliarios. Los organizadores estiman la movilización con 16.000 docentes, no solamente en Asunción, sino que también en las principales cabeceras departamentales del Paraguay.